El enemigo, los demonios, conocen perfectamente quiénes somos los siervos del Señor, quiénes son los hijos de Dios. Sabe que los espíritus malos, los demonios, no pueden posesionarse de un verdadero creyente. Dice que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Estamos de acuerdo? Pero al que es realmente un hijo de Dios, ningún demonio puede meterse, ningún demonio puede ejercer una influencia espiritual o posesionarse de esa persona. Te pregunto, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu comunión con Dios? La palabra de Dios dice, ni deis lugar al diablo. En este tiempo, anoche, en Corea del Sur, o ayer en Corea del Sur, más de 140 muertos, muchos heridos, por todas estas cuestiones de estas celebraciones de Halloween, etc. No voy a meterme en todo eso porque no quiero darle promoción a los demonios, pero lo que quiero decirte es que nosotros fuimos llamados a andar en luz. Dice la palabra de Dios, hijitos, ustedes son de Dios y habéis vencido al mundo. Aquel que es un verdadero hijo de Dios no anda, no se está ahí disfrazando, no se está allí relacionando con esas fiestas paganas. Aquel que es un verdadero hijo de Dios, dice la palabra del Señor, no participéis, ni participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendedlas. ¿Nos queda claro? Palabra de Dios no son mis mandatos, son los mandatos de la palabra de Dios. Así que sigo en el boletín. El gran templo de Artemisa estaba ubicado allí. Era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Los turistas viajaban de todo el Imperio Romano para verlo. Había un libertinaje sexual increíble en esta ciudad. En el capítulo 19 de Hechos, Lucas, el escritor, nos da un relato fascinante de cómo el Evangelio puede alcanzar, subraya esas 2 palabras, alcanzar y afectar a toda una ciudad a través de un grupo relativamente pequeño de cristianos. ¿Sabe? Aquí hay algo importante que quiero hacer notar. El Señor siempre usa lo pequeño, lo poco. ¿Se acuerdan? Hay un niño, tiene unos pocos panes, unos pocos peces, ¿verdad? Y con eso el Señor da de comer a una multitud de personas. Siempre hay un remanente pequeño fiel. Y yo quiero animarte en esta hora, amado, que te enfoques, que nos enfoquemos, que podamos entender que la iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor, siempre será un remanente pequeño. No te vayas con la finta, como decimos los jóvenes, ¿verdad? De que somos una multitud de fieles. Amados, aquí somos un grupo pequeño. En esta hermosa ciudad y en esta gran ciudad hay un remanente fiel. Un remanente fiel que va a adorar al Señor, que va a poner a Cristo como el Señor. Esto era lo que iba a predicar Pablo. Por eso los demonios estaban enloquecidos. Por eso la ciudad entera se trastornó cuando llegó Pablo con su mensaje diciendo, ahora hay un Señor que puede liberar a todos estos que están esclavos del libertinaje sexual, a todos estos que están poseídos por demonios, a toda esta ciudad que está llena de supersticiones. Hay un Señor, el Señor Jesucristo, que puede liberar. Imagínense cómo se ponían los demonios. Ayer fue un día hermoso para adorar al Señor. Tuvimos la bendición de poder adorar, cantar. Y le decía yo a un matrimonio que los invité y que llegaron, gracias a Dios, le decía, no podemos ni siquiera tener los cristianos 2 horas de adoración. ¿Nos cansamos? Los pajaritos cada mañana se levantan, se despiertan y empiezan a adorar al Señor. Al finalizar el día, ellos toman su hora y media para adorar a Cristo.
La creación adora al Señor. Y nosotros anoche tuvimos 2 horas de oración, de alabanza y de adoración hermosa. Te lo perdiste. Si no viniste, te lo perdiste. Fue un tiempo maravilloso. Gloria a Dios. Así que un grupo pequeño de cristianos, Dios usa siempre lo pequeño. Dios nunca gana sus batallas, estoy en el boletín, no por mayoría de votos. Nuestro trabajo debe ser con un enfoque diferente al que el mundo tiene disponibles. Los cristianos de aquel entonces pudieron afectar de una manera sorprendente a ciudades enteras, áreas enteras y naciones enteras solo por la efectividad, subraye eso, y el poder del Evangelio. Es interesante, amados, porque hoy día, si usted ve, echa un vistazo a cómo los políticos, la gente de renombre para el mundo, sus estrategias y el dinero que invierten y gastan del pueblo, haciendo sus pancartas y sus publicidades para luego llegar a esos lugares de poder y tener ese abuso de poder. Y lo digo así, enfáticamente. Pero cómo estos hombres sencillos le dijeron y le decían al apóstol Pablo a los discípulos del Señor que eran hombres sin letras, y ¿sabe qué más le decían? Y del vulgo, vulgar, pescadores, gente de segunda, así los trataban. Sin embargo, el apóstol Pablo, un hombre preparado, un hombre que hablaba varios idiomas, un hombre que tenía todos los dones, un hombre que había sido trasladado ni más ni menos al tercer cielo y había recibido de parte del Señor mismo todas las indicaciones para que luego volverlo a la vida y él sea el gran apóstol Pablo, el misionero que afectó para bien a naciones enteras. Escucha, ¿quieres ser un hombre así? ¿Quieres ser una mujer de Dios? ¿Quieres ser un referente en este mundo perdido? Yo te desafío en esta mañana que en medio de tus actividades, las que tienes actualmente, tus trabajos, tus quehaceres, tu empresa, las cosas que Dios te puso en tus manos para que administres, yo te pido en el amor del Señor que no te olvides de servir al Señor. Ahí donde estás, no te olvides que tienes un propósito. No te olvides que tus empleados te están observando. No te olvides que tus amigos, los de la universidad, te están viendo. Si en algún momento manifestaste que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, ellos te están observando. ¿Sabe lo que decía Pablo, el apóstol Pablo? Que la gente veía a Cristo en él. ¿Ven a Cristo en ti cuando estás ahí, en tus quehaceres, en tus labores diarias? Dios quiera que así sea. Amén. La iglesia no debe olvidar esto. Al contrario, necesitamos desesperadamente poner en marcha el motor, ponga la palabra motor, del Evangelio, impulsado por el Espíritu Santo. Si queremos ganar a nuestros familiares, tenemos que poner en marcha el motor del Evangelio. Si queremos ganar a toda la venta del astillero para Cristo y nos vamos a encontrar con mucha oposición, somos testigos de lo que creen en ese lugar. Somos testigos. Somos testigos de lo que cree la gran mayoría de la población de nuestro país, de México. Somos testigos. Somos testigos en qué han puesto su confianza y su fe. Lo vemos. Las caravanas, las procesiones, las imágenes, somos testigos. Pero nosotros tenemos el Evangelio. Y el Evangelio, según el apóstol Pablo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es el poder del Evangelio. Así que encendamos el motor del Evangelio impulsado por el Espíritu Santo. Mire lo que dice en 2 de Corintios, carta de Pablo a los Corintios capítulo 10, sin perder de vista Hechos 19, por favor, vaya conmigo a su Biblia, por favor, segunda carta a los Corintios capítulo 10, versículos
3 y 4. ¿Lo tiene? Dice la palabra así. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Ves? Usa una palabra de orden militar, porque las armas, observe, de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y si podemos añadir el verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto es lo que hacía el apóstol Pablo cuando llegaba a las familias, a las casas, a las ciudades enteras eran impactadas por el Evangelio. El Evangelio transforma, el Evangelio cambia las vidas. Piensa en tu vida. ¿Dónde andabas? ¿Cómo eras antes? Piensa en tu familia. Piensa en todas las bendiciones que has recibido por el hecho de ser creyente, por el hecho de ser un cristiano. No te avergüences de ser un cristiano. Cuando las personas te pregunten, ¿de qué religión eres? Porque lo primero que te preguntan es eso, ¿no? ¿De qué religión eres? Háblale de Cristo. Pronúnciate como un verdadero seguidor de Cristo. Honra el nombre de Cristo, que tu vida, que tu testimonio honre el nombre de Cristo. Eso es lo que hacía este hombre con todo su equipo de trabajo. Él no militaba, aunque andaba en la carne, con un cuerpo, no militaba según la carne. No eran sus argumentos, no eran sus estrategias, no era su manera de pensar. Los filósofos, los griegos estaban acostumbrados a eso, por eso debatían ahí en los lugares, ¿verdad? En los teatros, en los lugares ahí de discusiones. Los griegos se jactaban por la filosofía, por la sabiduría, la sofía del mundo, pero nuestra sabiduría viene de lo alto. Nosotros no militamos según la carne, no son tus capacidades, no es tu inteligencia la que va a transformar, no es tus argumentos, no es si eres docto o no eres docto, ¿verdad? Es la palabra de Dios, es el poder del Evangelio. Siéntate con la persona, gasta tiempo con aquella persona que tienes en tu corazón y que Dios pone delante de ti. Invierte tu tiempo, predícale el Evangelio, enséñale los caminos del Señor y vas a ver fruto. Vas a ver fruto. No esperes frutos o no esperes una cocción de microondas en un cristiano. Eso lleva tiempo. Lleva tiempo prepararlos, discipularlos, enseñarlos y llevarlos a la madurez. Lo veremos en los próximos puntos aquí en este día. Como punto número 1, y ya estoy en la segunda parte del boletín, para derribar fortalezas, que es el título de mi mensaje en este día. Tenemos, y lo estaba completamente seguro el apóstol Pablo y su equipo de trabajo, ellos tenían, y nosotros también, el arma de la verdad. Ponga la palabra verdad. Tenemos el arma de la verdad para destruir fortalezas espirituales. Generalmente nosotros hacemos como un escaneo de la gente y decimos, esta persona es dura, ¿no? Esta persona es muy religiosa, esta persona es de hueso, ¿cómo decimos? Duro de roer, hueso colorado, etcétera, ¿no? Pero para Dios no hay nada imposible. Nosotros tenemos el arma de la verdad para destruir fortalezas. Las personas siempre van a levantar fortalezas espirituales con la religión, con la superstición, ¿verdad? El miedo, escondiendo cosas, ¿verdad? Una historia, un pasado, vicios, levantan fortalezas. El Evangelio tiene poder para derribar esas fortalezas. Nuestro tema de plática con ellos, y era el tema de plática del apóstol Pablo con la gente, ahorita le voy a mostrar en este mismo punto
cuánto tiempo, ¿verdad? No, en el segundo punto, cuánto tiempo Pablo invirtió en esa ciudad, cuántas horas de trabajo. Es interesante eso. El tema de plática nuestro con las personas es el reino de Dios. Ponga la palabra reino de Dios. El reino de Dios. Bueno, si hablamos de un reino es porque hay ¿qué? ¿Un qué? Un rey. El rey de ellos, cuando Pablo llegaba y veía esta ciudad sumergida, inundada de pensamientos que iban en contra del reino y del señorío de Cristo, él les hablaba del reino de Dios, es decir, el gobierno de Dios sobre los corazones de los hombres y su deseo de bendecirlos y cumplirlos y llevarlos al lugar que originalmente había destinado al hombre a ser, un lugar de dominio y autoridad bajo el control y la soberanía de Dios. ¿Sabe que nosotros, los hijos de Dios, vamos a reinar con Cristo? De hecho, ahora estamos en este reino espiritual y después tendremos un reino de 1000 años, dice la palabra de Dios. Un reino, luego de eso, un reino que no tendrá fin. Cristo será nuestro rey, es nuestro rey desde ahora y nosotros reinaremos con él. ¿Sabes? Quiero darte probablemente para ti puede ser una noticia buena o puede ser también una noticia mala. Depende de tu fidelidad. El lugar de servicio que el Señor te va a poner en su reino depende actualmente de la fidelidad que tú muestras al Señor. Repito eso. El lugar en el reino de Dios depende de la fidelidad que tú muestras hoy en esta tierra. Sobre poco has sido fiel, dijo el Señor a uno de sus siervos. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y fíjese lo que le añade. Entra al gozo de tu Señor. ¿Sabe algo? Una de las características de ese reino es el gozo. Muchas personas quizás actualmente no quieren servir al Señor por las desilusiones que hay dentro de la obra del Señor. Pero déjame decirte esto. Tenemos que seguir. El gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Ok, Isaac? El gozo del Señor es nuestra fuerza. Si tú tienes el gozo del Señor, si tienes bien en claro tu propósito, vas a servir al Señor. No importa si te agradecen, no importa si te acompañan, no importa si están o no están. El gozo del Señor es tu fuerza. ¿Cuántos han perdido el gozo aquí? No levante la mano. En esta semana, ¿qué pasó? El enemigo quiere robarte el gozo. Y si hay algo que el apóstol Pablo y su equipo de trabajo mantenían para estar en la obra del Señor y hacer todo lo que hicieron, porque si usted observa, por favor, en Hechos capítulo 19, fíjese lo que dice en el versículo 11. Léalo conmigo, por favor. Léalo conmigo. Hechos 19, 11, por favor. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Subraye, milagros extraordinarios. Y mire lo que dice el versículo 8 de ese mismo capítulo. Y entrando, léalo conmigo, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Era impresionante este hombre, tenía una fuerza espiritual increíble. Él no se desanimaba o se deprimía porque, había oposición o porque algunos le escuchaban. Ojo, algunos oían, otros le rechazaban, algunos tomaban piedras, otros le decían, no, aquí la que es la mera es Diana de los Efesios. No vengas con este Señor Jesús, ¿verdad? Que nos vienes a predicar. Aquí es Diana de los Efesios. Mire,
aquí tenemos una Diana, una hermana Diana, pero no era de esta Diana, ¿eh? Hechos 19, mire lo que dice ahí en el versículo, por favor, 27, 19, 27, ¿lo tienen? Dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana. Y mire el versículo 28, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Como diciendo, a ver, Pablo y todo tu equipo aquí la que reina y la que gobierna y a la que nos sometemos y es la que nos da es Diana. No queremos a Jesús. No queremos a Jesús. No queremos otro señor. Ya tenemos una señora aquí. ¡Wow! Impresionante. Todo esto se enfrentó este hombre de Dios y su equipo de trabajo. Y donde quiera que fue el Evangelio, amados hermanos, encontró a personas encerradas, pongan la palabra encerradas en la autoridad del reino de Satanás. Donde quiera que iba el apóstol Pablo, encontraba personas que estaban encerradas. ¿Y por qué uso esta palabra? Porque cuando uno está bajo el dominio de Satanás, está en una, ¿qué? Cárcel. Está en una cárcel. Si tú estás actualmente ocultando un vicio, si tú estás engañando a tu esposa, si tú estás engañando a tu esposo, si tú estás mintiendo, eres un mentiroso, estás metido en alguna cosa que no quieres que salga a la luz, usted está encerrado en el reino de Satanás. El Señor quiere sacarte, por eso Él dice que vino a liberar a los presos espirituales, sacarlos de ese reino. El Evangelio quita, saca, libera a los presos del reino de Satanás y los traslada a la luz admirable. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? Probablemente estás encarcelado, estás lleno de rencores, lleno de miedos. Estás encerrado. Satanás usa el miedo para atormentarte, para no dejarte dormir en la noche. No necesitas pastillas para dormir, necesitas la paz de Dios. Necesitas la calma de Dios, necesitas que todos esos pensamientos, esas locuras, esos traumas que hemos vivido antes, depositarlos a los pies de la cruz y decirle, Señor, por favor, ayúdame, yo me rindo a ti, los dejo a tus pies y ya nunca más voy a irme a ese lugar a recoger esos pedazos. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. La religión, los traumas, los miedos, los rencores, las envidias, los egoísmos, todo eso ya pasó. Déjalo atrás. El Señor ya lo tomó, ya lo perdonó. Nunca más tienes que volver ahí. Así que Pablo les llevaba a la libertad de los hijos de Dios. Increíble, hermoso. En este dominio, los poderes de las tinieblas reinaban en los asuntos humanos. Por eso la historia humana, estoy en el boletín, es el relato accidentado de las luchas del hombre por liberarse de aquello de lo que no puede liberarse. Y es un intento fallido. Siempre el ser humano quiere liberarse a través de la religión. Dice, bueno, ahora voy a hacerme budista, ahora voy a hacerme maometano, ahora voy a ir a la nueva era, ahora voy a ir al yoga, porque ahí si yo me desprendo y el karma y las chakras y todo el rollo de las... Entonces ahí voy a encontrar la paz. En Cristo está la paz. En Cristo está la paz. En este mundo lleno de conflictos hay muchas opciones. Hay muchas vitrinas. Pero solamente Cristo trae la paz. Y Pablo predicaba de este Señor que puede liberar, que puede perdonar, que puede sacarlos de la cárcel de los demonios, de Satanás mismo. Y entonces la gente se volvía loca. Decían, no, ¿cómo me vas a quitar mi negocio? Fíjense, por favor, allí en Hechos capítulo 19, mire lo que está sucediendo. Hubo por aquel tiempo, versículo 23, un disturbio, no pequeño, dice, o sea que fue un disturbio bastante fuerte,
acerca del camino. Así le decían a los cristianos antes. Eran los del camino. Cristo es el camino. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana. Mire bien eso. Daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Es decir, Pablo vino a revolucionarle el negocio de la gente. Vino a meterle allí un patadón a todos esos comerciantes que jugaban con la fe de la gente. Y esto lo vemos hoy. Esto lo vemos hoy, cada día más. Gente sin escrúpulos haciendo negocio con la fe de las personas. Así que, amados hermanos, es un intento fallido cuando el hombre quiere liberarse de aquello que no puede liberarse. Cristo vino a traer libertad a tu corazón y al mío. Por eso podemos nosotros hoy cantar la primera canción que cantamos, que salió preciosa, por cierto. Hay libertad. Hay libertad. Rompió las cadenas. Me dio vida nueva. Y al fondo del mar echó todos mis pecados. Amén. Ese es Cristo. Eso es lo que solamente Cristo puede hacer. Así que piensa ahora, por unos momentos, a manera de reflexión, piensa ahora, ¿cómo está tu familia? ¿Son creyentes? ¿Son cristianos? ¿Tu mamá, tu papá, tus hermanos están en el camino? ¿Están en la fe? ¿O están llenos de supersticiones? ¿Están con su religión bien en alto? Predícales a Cristo, a ver cuál es la reacción que ellos tienen. Dale, te desafío en esta semana. Háblales, toma un tiempo y háblales de el único camino. En este dominio de las tinieblas, esta autoridad del reino de Satanás, lo que desafía, ponga la palabra, desafía el reino de Dios en Cristo. Esto es lo que Pablo estaba predicando en todo lugar. Al principio fue bien recibido, pero cuando algunos de los judíos comprendieron que someterse al gobierno y autoridad, al señorío de Jesús, ponga la palabra señorío de Jesús, significaba tener que confesar el vacío de su respetabilidad religiosa y también dejar eso, ¿qué pasó? Se opusieron a Pablo. Ellos no podían reconocer por dentro que estaban tan desesperadamente oscuros y malvados como cualquier otra persona. Entonces se resistieron a Pablo, se resistieron. Salte de aquí, Pablo, no te queremos aquí. Viniste a perjudicar nuestro negocio. Y mire esa frase final, y esto es algo interesante: la respetabilidad religiosa es el hueso más duro de roer en todo el reino satánico del mal. El religioso siempre te va a decir, ¿sabes qué? Escucha esto. El religioso te va a decir, tú me tienes que respetar, tú tienes que respetarme. Y yo te pregunto, ¿qué significa esto de respetar? Porque hoy día hasta podemos tener problemas, ¿no? Hasta podemos tener problemas con el asunto de no ser tolerantes o tener un discurso de odio. Eso es lo que está pasando actualmente. Por eso hay censura en las redes sociales. No puedes poner cualquier cosa, no puedes criticar o faltar, y lo pongo entre comillas, al respeto, ¿verdad?, en los pensamientos de otra fe o de otra religión. La pregunta es, nosotros los creyentes, los hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer cuando una persona te invita, por ejemplo, a un lugar donde tú sabes que están adorando dioses falsos, que están adorando no nomás estatuas,
puede ser una fiesta, puede ser una reunión, y son parientes nuestros, son amados nuestros. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hasta dónde tenemos que ir? ¿Hasta qué punto tenemos que decir sí o no? ¿Hasta qué punto estaremos agradando a Dios si decimos sí? ¿O ofendiendo a Dios si decimos voy? Amados, cuando Pablo, estos hombres de Dios llegaban a esos lugares, les decían: ustedes son falsos, ustedes son adoradores ni más ni menos que de Satanás. Por eso eran tan perseguidos y por eso el mensaje era tan rechazado en aquel tiempo. Quiero ver 2 versículos con ustedes. Vaya por favor a Isaías 42:7, ahí mismo. Luego, Hechos 26:18. Mire lo que dice Isaías 42:7. Observe. Dice así la palabra de Dios: para que abras, vamos desde el versículo 6 y 7, gracias, Guille. Yo Jehová te he llamado en justicia. Mire lo que le decía Jehová, Dios, al pueblo de Israel. Y después vamos a ver a la iglesia del Señor. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, y te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Te pregunto, y hago énfasis en el punto anterior, lo que mencioné, ¿hasta qué punto nosotros tenemos que no relacionarnos? No quiero usar esa palabra porque estamos en el mundo, mas no somos del mundo. ¿Hasta qué punto tenemos que decir sí a ese tipo de reuniones donde tú sabes que gobierna esas familias, aún pueden ser nuestros propios familiares, y tenemos que dar testimonio allí? Gobierna el alcohol, gobierna palabras deshonestas, fraude, ¿verdad? Cosas que tú y yo sabemos que no están bien, van en contra de la palabra de Dios y de tu carácter cristiano. ¿Hasta qué punto tenemos que estar ahí? Piénsalo. El pueblo de Dios en la antigüedad, Israel, Dios les había llamado a la justicia. Dios les había llamado para que puedan ser luz de todas las naciones. ¿Qué hacía el pueblo de Israel en lugar de ser luz a las naciones? Se asociaba con las naciones y después estaban adulterando espiritualmente. Por eso el Señor tuvo que disciplinar a su pueblo en la antigüedad. Les había puesto, versículo 7, para que abran los ojos de los ciegos, para que saquen de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Bueno, ¿y ahora cuál es el llamado a nosotros como iglesia? Vaya allí, Hechos 26:18. Hechos 26:18. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y este llamado se lo dio al apóstol Pablo cuando lo salvó a Saulo de Tarso, y le dice exactamente lo mismo. Léalo conmigo. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cuál es el llamado? Es igual al que Dios le hizo a su pueblo Israel. Exactamente igual. Nos llamó para que abramos los ojos de la gente. ¿Cuál es el motor que va a abrir? ¿Cuál es el poder que va a abrir los ojos de las personas? El Evangelio. El Evangelio abrirá los ojos de las personas. Por eso nosotros tenemos que, si vamos a estar allí, si vamos a ir, si vamos a aceptar ese tipo de invitaciones, tú sabrás, tú tendrás que tomar decisiones. Te ruego en el nombre del Señor que cuando estés allí, al menos una persona pueda ser influenciada espiritualmente por tu vida en ese lugar, que seas un testimonio fiel de la obra que Dios está haciendo en ti, que no pases como un desapercibido, que no pases como un cristiano en la secreta,
Que seas un hombre de verdad, un hombre de Dios, una mujer de Dios en el lugar donde estás. No te avergüences de ser un cristiano, no te avergüences de dar testimonio de Cristo. Dios te ha llamado para que abras los ojos de las personas. Y el Evangelio tiene poder para abrir los ojos de las personas. Para que se conviertan, escuche, de las tinieblas a la luz admirable. Ellos están ciegos, ellos están presos. Y por amor vamos, y por amor estamos muchas veces en lugares que tú dices, ay Dios mío. Pero ¿sabes qué? Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Te acompaño, estaré un rato. Quiero decirte que yo no comulgo con ese tipo de situaciones. No participo con ese tipo de situaciones. Quiero decirte que yo no voy a estar emborrachándome, no voy a estar drogándome, no voy a estar hablando tonteras. Yo estoy ahí, te amo a ti, te apoyo en tu proyecto, pero ¿sabes algo? Hay un momento para cada cosa. Puedes perder, quizás, puedes perder muchas cosas si te plantas. Puedes perder amistades, puedes perder puestos de trabajo, puedes perder un montón de cosas. Pero la pregunta es, ¿quieres agradar a Dios o quieres agradar al mundo? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. Amén. Que así sea. Y punto 2, para terminar. Tenemos, no nomás el arma de la verdad, tenemos 2 armas más. Ponga armas, 2 armas espirituales más. Para el avance y el crecimiento del reino de Dios, para derribar esas fortalezas, pues ese es el título del mensaje, ese es mi punto en este día, derribando fortalezas. Tenemos 2 armas más para el avance y el crecimiento del reino de Dios. Y esto lo vemos ahí en Hechos 19, del 8 al 12, y en el texto que nuestro hermano Edgar nos leyó en este día. En primer lugar, es el arma espiritual que se llama discipulado. Ese es el arma que tenemos, el discipulado. Es un arma poderosa. Dice el Señor, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, a ser discípulos. Si tú no estás tomando tu discipulado, si tú no has sido discipulado, si tú no has tomado por lo menos 2 años intensos de meter palabra de Dios a tu corazón y a tu cabeza, para formar convicciones bíblicas, tú estás en peligro, tú vas a ser arrastrado por las corrientes y las filosofías de este mundo, vas a creer en cualquier cosa. Es más, te digo algo, cuando vengan las pruebas no vas a ser consistente, te vas a apartar del Señor, porque no estás firme en la palabra. Si tú estás firme en la palabra, vas a poder resistir a los embates del enemigo. Tienes que discipularte, tienes que tomar tiempo para que alguien, un hombre de Dios, una mujer de Dios de esta comunidad, te disipule, te enseñe la palabra, te guíe en los caminos del Señor, te enseñe, tú le preguntas y Él te responde. Eso te va a dar fortaleza espiritual, te va a hacer crecer, te va a hacer un hombre y una mujer de Dios entero para la gloria de Dios, completo, perfecto, esa es la palabra, perfecto, maduro. El discipulado o la enseñanza bíblica. En segundo lugar, el evangelismo. Si tú tomas esta arma, wow, si tú has sido discipulado, tú te vas a convertir en un evangelista. ¿Qué es un evangelista? Es uno que lleva el evangelio, las buenas nuevas de salvación. El evangelismo, que debe ser compartido a todos. El evangelio debe ser compartido a todos y todos nosotros, los que estamos acá presentes, somos responsables de compartir el evangelio. Aquí va lo que le decía en el principio. Pablo enseñaba 5 horas al día, 6 días a la semana, 52 semanas al año, durante 2 años. Esto suma 3.120 horas de estudio, de conferencia. Fíjese, ¿de dónde saca esto? Hechos capítulo 19, por favor, vaya conmigo rápidamente. Hechos 19, dice allí en el versículo 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, o sea, a los que creyeron,
discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. ¿Ok? Y mire el verso 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. 2 años. 130 días de conferencias continuas, 3.120 horas. Escucha, ¿te cansa oír la palabra de Dios? ¿Te cansa cuando tu papá, tu mamá oran 2 minutos, 1 minuto? ¿Te cansas de escuchar un estudio bíblico? ¿No quieres invertir 1 hora de estudio bíblico? ¿No quieres invertir 1 hora de oración? ¿No quieres invertir, no nomás para ti, para tu crecimiento, ahora para enseñar a los demás, discipular a otros? Si te cansa, si te enfada, cuestiónate realmente si eres salvo. Cuestiónate. Todo creyente cautivado por las verdades bíblicas comenzará a difundir la palabra de Dios por todos los rincones. Eso me encanta. Todo creyente cautivado por las verdades bíblicas va a empezar a difundir la palabra de Dios. ¿Qué cosas te cautivan? ¿Qué cosas dominan tus pensamientos diariamente? ¿En qué piensas? Porque tal es tu pensamiento, así eres, así serás. Te domina el afán, te domina la ansiedad, te dominan los problemas, los miedos. Bueno, así serás, eso vas a reflejar, eso vas a compartir, eso vas a hablar con la gente. Porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Los cristianos de aquellos tiempos, esta palabra no sé cuál será, ya la perdí. Formaron iglesias, gracias. Formaron iglesias, gracias, en otras ciudades que evangelizaron a su vez, de modo que en 2 años, y aquí lo tengo, observe las iglesias que formaron. Lo voy a mencionar rápidamente para que usted lo anote, por favor, si lo tiene allí en su boletín. Mire bien. Observe las iglesias que formaron. La iglesia de Colosas, allí aparece un tal Epafras, ¿verdad? En Hechos capítulo 19, encontrará allí a un tal Epafras. Él inició la iglesia de Colosas y también la iglesia en Filipos. Ellos llevaron el mensaje a todo el valle allí de todas esas ciudades. Un tal Trófimo, usted puede leerlo, buen nombre para si quiere ponerle a su bebé, ¿verdad? Trófimo y Tíquico. Allí se dedicaron ellos a predicar en otras ciudades en esas regiones. Ellos fundaron iglesias. Juan también, ¿se acuerda? Escribe en el libro de Apocalipsis a 7 iglesias, ¿se acuerda? De 7 ciudades. ¿Las recuerda? Esmirna, Sardis, Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Filadelfia y la Odisea. En estas áreas estaban allí estas iglesias y fueron iniciadas por estas personas, por Epafras, por Trófimo, Tíquico, etcétera. Hombres y mujeres jóvenes que eran impactados por el Evangelio, iniciaron iglesias. Amados, nosotros también podemos hacer esto. Si ellos en aquel tiempo formaron iglesias en otras ciudades, nosotros también podemos evangelizar y formar iglesias. Podemos formar una iglesia allí en la Venta del Astillero. Podemos formar otras iglesias en otras colonias, en otras ciudades cerca de por acá. Anoche se acercó una pareja de una mamá y una hija de la comunidad de allí, del pastor Josué de la Venta del Astillero. Ellas son misioneras y ellas están allí en El Salto y nos invitaron, me invitaron, pastor, usted puede ir el día 10 con el equipo de
que fue allá a la venta del astillero a predicar allá en El Salto. Y dije, bueno, déjame hablar, yo voy, pero déjame hablar con el equipo a ver si no tiene sus posadas, sus ondas, no sé. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a ir? La gente se va a acercar, nos va a pedir apoyo. ¿Estamos dispuestos a ir a compartir el Evangelio? Cuando se trata de negocios y de dinero y cuando nos brillan el ojito, ¿verdad?, con el signo pesos porque algo bueno puede venir, ahí estamos dispuestos. Pero cuando se trata del Evangelio tenemos que estar dispuestos también. Tenemos que ir, tenemos que compartir el Evangelio. Son dos armas poderosas las que tenemos, el discipulado y el evangelismo. La verdad de la palabra de Dios están en nuestras manos, son las armas nuestras. No militamos según la carne, sino según el Espíritu, para destruir fortalezas. Quiera Dios tomar este mensaje en este día y recordarte, amado, que la palabra de Dios no está presa. El apóstol Pablo más tarde sería encarcelado, sería llevado a aquel lugar donde iban a cortar su cabeza, pero él estaba seguro de que esa palabra que les enseñó a todas esas iglesias y su equipo de trabajo, esa palabra no estaba presa, esa palabra iba a correr por todas partes. Quiera Dios que también use nuestras vidas así como usó el Señor a esos hombres de Dios. Oremos al Señor. Te voy a hacer un llamado especial en esta hora y el llamado es a que estés dispuesto a ir. Tú dices, pastor, es que estoy pasando por pruebas, estoy pasando por situaciones en mi familia. Déjame decirte que todos estamos pasando por eso. Todos tenemos luchas, todos tenemos problemas, todos tenemos deudas, todos tenemos cosas que cumplir como familias. Yo te pido que no te olvides de tu llamado. Yo te pido que no te alejes del Señor. Te pido que recuerdes que el Señor te llamó con un propósito. Te llamó para que abras los ojos de las personas. Por favor, no te olvides de eso. La vida es más allá de lo que es el trabajo duro de todos los días, 8 horas de trabajo, llegar a casa cansado y irte a descansar y al otro día la misma rutina. Hay más que esto. Hay más que eso. Hay un llamado. Por favor, no te olvides. No te olvides que Dios te ha dado talentos y dones y ha puesto en ti que eres un vaso frágil, ese tesoro en vasos de barro. El tesoro es el Evangelio y el Evangelio es poder de Dios. Padre, ayúdanos a no olvidarnos de este llamado. Ayúdanos a no distraernos, a no deslumbrarnos por las cosas de este mundo. Ayúdanos a recordar que un día vendrás, nos vas a pedir cuenta y nos vas a poner en ese reino que no tendrá fin, con responsabilidades, con trabajos y tareas que tendremos que hacer para ti. Pero todo depende también de nuestra fidelidad. El lugar y la actividad, nuestro llamado es a la obediencia fiel, estricta en este tiempo tan difícil, tan duro. Ayúdanos a cumplir, Señor, sin mirar atrás, sin distraernos, el llamado que tú tienes para con nosotros. Ruego por tu iglesia, por este remanente, que tú nos uses para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, y todo el pueblo de Dios dice amén y amén.